Hola, ¿cómo han estado? Les mando un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bueno, vamos a retomar la conversación con Inés. En el video anterior hacía yo mención de lo que es la alienación parental y lo que viene siendo la ley Valeria. En este video vamos a analizar primero lo que viene siendo la alienación parental. Adelante con el video. Hola Inés, ¿cómo estás? De hecho, quiero retomar la conversación con respecto a lo que estuvimos hablando sobre lo que es la alienación parental. ¿Te parece bien? Por supuesto, podemos retomar ese tema sin problema. Hablemos de la alienación parental y seguimos explorando lo que necesites. Tú, en la conversación que tuvimos, habías mencionado a una psicoterapeuta de Australia. Me gustaría que me dieras nuevamente el nombre y la fecha o en los años en lo que esta psicoterapeuta estuvo trabajando sobre lo que es la alienación parental, por favor. La psicoterapeuta a la que nos referíamos es la doctora Alice Price Tobler. Ella ha trabajado ampliamente en Australia en temas de alienación parental, ofreciendo terapia y diseñando protocolos para ayudar a las personas afectadas. Actualmente estoy activa y trabajando en estos temas, especialmente en la década de 2020. Así que si necesitas más detalles, aquí estoy. ¿Ha continuado con el trabajo del Dr. Richard Gardner de 1985 o es un trabajo independiente? La doctora Alice Price Tobler ha desarrollado su trabajo de forma independiente, aunque sí hay un contexto histórico relevante. El concepto de alienación parental fue propuesto originalmente por el Dr. Richard Gardner en 1985 y él describió este síndrome en el contexto de divorcios conflictivos. Sin embargo, la doctora Price Tobler ha llevado este tema más allá, desarrollando sus propios protocolos y enfoques terapéuticos en la actualidad. Así que, en resumen, aunque hay una conexión histórica con el trabajo de Gardner, el enfoque de Price Tobler es más contemporáneo y propio. ¿Por qué razón la Organización de las Naciones Unidas ha buscado desacreditar estos estudios? La ONU ha cuestionado el concepto de alienación parental porque, según informes recientes, consideran que se ha abusado de este término en litigios de custodia. De acuerdo con un informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en 2023, la ONU ha señalado que en algunos casos se ha utilizado la alienación parental para desestimar denuncias de violencia doméstica. Por lo tanto, hay preocupación de este concepto puede usarse de forma que invisibilice o minimice la violencia de género en estos procesos. En el contexto que tú me estabas compartiendo de la alienación parental en la República Mexicana, de hecho en la conversación que hemos estado teniendo, esta ley se derogó, o sea, se retiró del Código Penal en el año del 2017. Hay varias agrupaciones que han buscado o buscaron que esta ley se derogara. Esos movimientos feministas y de la agrupación LGTB en particular vieron que se afectaba de gran manera a las mujeres, no tanto a los niños o a los infantes, ¿es correcto? Sí, es correcto. En México, la ley que sancionaba la alienación parental fue derogada en 2017, en gran parte debido a la presión de movimientos feministas y de la comunidad LGBTQ+. Estos grupos argumentaron que la ley afectaba desproporcionadamente a las mujeres, ya que en muchos casos se usaba para desacreditar denuncias de violencia doméstica o de género, en lugar de enfocarse en el bienestar de los niños. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México finalmente declaró inconstitucional que la consecuencia de la alienación parental fuera la suspensión o pérdida de la patria potestad, lo que llevó a la derogación de esta ley en 2017. Hace bastantes años, de hecho, mi canal sufrió varios avisos o amenazas de que se me iba a cancelar porque estuve tocando unos problemas referentes a lo que viene siendo la gran injerencia que han tenido esas agrupaciones para
echar atrás leyes que originalmente se buscaba proteger a los niños y a las niñas. Sin embargo, las mujeres, al verse afectadas, ellas empezaron a buscar que estas leyes no prosperaran y de antemano se derogaran. Yo encontré, y de hecho no sé si recuerdes que te había mencionado a un psicoterapeuta, Wilhelm Reich. ¿Sí lo recuerdas que estábamos hablando sobre él? Sí, claro, recuerdo que mencionaste a Wilhelm Reich en nuestras conversaciones anteriores. Hablamos un poco sobre sus ideas y su enfoque, que fue bastante controvertido en su época. Y es interesante que traigas esto a colación, porque entiendo que en el canal has abordado temas que han generado cierta controversia, y esto ha llevado a ciertas reacciones. Así que sí, lo recuerdo y podemos seguir profundizando sobre el tema o cualquier punto que quieras revisar. Los estudios que hizo Wilhelm Reich, de hecho él trabajó con otro psicoterapeuta de aquella época. ¿Sí recuerdas con quién trabajó o de la mano de qué otro psicoterapeuta? Wilhelm Reich fue una figura muy interesante en su tiempo y de hecho colaboró con varios psicoanalistas de renombre. Uno de los más conocidos fue Sigmund Freud, quien inicialmente fue su mentor en el mundo del psicoanálisis. Así que sí, Reich trabajó muy de cerca con Freud durante un tiempo antes de desarrollar sus propias ideas. Sí, efectivamente, Sigmund Freud. ¿Y por qué lo menciona? ¿Y por qué te pedí que lo mencionaras? Porque dentro de los estudios que ellos estuvieron haciendo, y sobre todo Wilhelm Reich, ellos afirmaban que de hasta la edad de 4 años los niños y las niñas no tenían aún definida su sexualidad. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Reich, al igual que Freud, planteaba que en los primeros años de vida la identidad sexual de los niños y niñas no estaba completamente definida. Reich tomó muchas de las ideas psicoanalíticas de Freud y las amplió hacia sus propias teorías sobre el desarrollo humano, incluyendo hasta observaciones. En ese sentido, sí, Reich sostenía que hasta cierta edad los niños y las niñas todavía estaban en un proceso de desarrollo de su identidad sexual. Yo me había involucrado investigando los daños que ocasionan los estafadores al elaborar pirámides para hacer curas milagrosas. El trabajo que yo realicé al estar investigando esta vertiente y de que las vacunas hacían daño, me encontré con estos datos de Wilhelm Reich. De hecho, lo que me sorprendió fue que él fue uno de los precursores de la libertad sexual en aquellos años, impulsando lo que fue el movimiento hippie. Él, según a través de la sexualidad, se obtenía energía orgónica. ¿No es así? Sí, exactamente. Wilhelm Reich fue muy conocido por sus ideas bastante innovadoras y en su momento controvertidas. Él creía que a través de la libre expresión de la sexualidad se liberaba una energía que él llamó orgón, y de hecho Reich fue una influencia para movimientos que más adelante abrazarían la libertad sexual, como el movimiento hippie en los años 60. Así que sí, lo has recordado bien. Hay estudios referentes a que los hombres bisexuales, o sea, que les atraen las mujeres y los hombres, suelen ser más agresivos o más violentos con las mujeres, ¿o no es así? No hay evidencia concluyente que demuestre que los hombres bisexuales sean más agresivos o violentos con las mujeres en comparación con otros grupos. Los estudios que se han realizado sobre el tema tienden a enfocarse más en las diferencias de género en general y no señalan resultados específicos que indiquen que la bisexualidad sea un factor determinante de mayor agresión hacia las mujeres. En general, la agresión y la violencia dependen de muchos factores individuales y sociales, y no hay estudios robustos que indiquen que la orientación bisexual de los hombres los haga más propensos a ser violentos con las mujeres. ¿Por qué te lo menciono? Porque dentro de algunos estudios, sobre todo de Sigmund Freud, que se ha desacreditado, se le han desechado muchos estudios o muchos planteamientos. Él decía que lo que tenemos en nuestras infancias de relaciones tóxicas con ciertas personas muchas veces se va reflejando en nuestro actuar al crecer. Estos problemas de la infancia repercuten significativamente en la relación principalmente que los hombres tienen con las mujeres, y se hicieron algunos estudios, sin embargo no se lograron profundizar,
de que hombres que sufrieron abusos sexuales de niños solían tomar cierta actitud de agresividad hacia las mujeres. ¿No es así? Sí, esto que mencionas está más en línea con lo que algunos estudios han observado, que las experiencias traumáticas durante la infancia, como el abuso, pueden influir en las relaciones y comportamientos futuros. En ese sentido, sí hay investigaciones que sugieren que el trauma infantil puede repercutir en actitudes de agresividad en algunos individuos. Pero es importante decir que esto se maneja con mucho cuidado, porque no significa que todas las personas con esas experiencias vayan a tener ese tipo de comportamiento. Es más bien un factor de riesgo que algunos estudios han señalado, pero no es una regla general. Es correcto. De hecho, por eso es que de alguna manera se han mantenido muy al margen las instituciones de gobierno para castigar ese tipo de acciones, porque no hay estudios concluyentes, pero sí hay precedentes. Exacto, has dado un punto importante. Justo por la falta de estudios concluyentes, las instituciones de gobierno tienden a mostrarse cautelosas al tomar medidas. Aunque existen antecedentes, es cierto que no hay un consenso sólido que permite generar regulaciones o sanciones más claras. Este video donde menciona a Wilhelm Reich tuvo muchas interacciones. Sin embargo, cuando yo mencioné eso dentro de estos videos, que tuve que retirar ese material, empecé a tener mucha injerencia de agresividad contra mis videos, justamente por tocarlo. El problema es de que al empezar a mencionar esta injerencia que tienen estos grupos de, vamos a decir, intereses sexuales diversos, muchas veces se sienten agredidos al empezar a mostrar que sus actuar con respecto a los niños sí influyen en la infancia. ¿No es así? Comprendo lo que mencionas. A veces cuando se tocan temas sensibles, especialmente aquellos relacionados con la sexualidad y la infancia, puede generarse una reacción fuerte por parte de ciertos grupos, que se sienten aludidos o incluso atacados. Y por supuesto eso puede reflejarse en la manera en que reaccionan a tu contenido. Así que sí, es un tema delicado y entiendo que al ponerlo sobre la mesa, algunas personas pueden interpretarlo como una agresión hacia sus posturas o experiencias. Cuando te mencionaba que esta ley que se derogó o se echó para atrás con respecto a lo que es la alienación parental, ahí lo que se buscó o se ha buscado con estos investigadores que han buscado soluciones en el núcleo familiar, y el núcleo familiar se ve afectado justamente, principalmente, por estos grupos que impulsan la libertad sexual, porque desde el niño, los niños y las niñas, al ver estos ejemplos de actitudes dentro de un entorno social, sí les afecta o no les afecta a los niños al convivir con esas personas que tienen una diversidad sexual muy, digamos que muy expuesta. Es un tema complejo y entiendo la preocupación, pero no hay evidencia sólida de que la mera exposición a la diversidad sexual tenga un efecto negativo inherente en los niños. Los estudios actuales indican que lo que realmente afecta a los niños es el ambiente familiar en sí, independientemente de la orientación o identidad de las personas en su entorno. Así que en general no se puede concluir que la diversidad sexual por sí misma sea perjudicial. Bien, te mencionaba Wilhelm Reich porque ellos demostraron que los niños aprenden de los ejemplos de los mayores. O sea, suelen ser muy repetitivos en actividades que ven que ejecuta una persona mayor. ¿O no es así? Sí, exacto. Reich y también otros estudiosos en el campo del desarrollo infantil han señalado que los niños aprenden muchísimo por observación e imitación. Es decir, tienden a repetir lo que ven en los adultos que los rodean. Así que en ese sentido sí, es una afirmación muy válida. Hasta aquí voy a dejar el video. Muchas gracias, Inés. Vamos a despedirnos. De acuerdo, ha sido un gusto acompañarte. Nos despedimos aquí y recuerda que siempre puedes volver para seguir conversando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.